¿Te imaginas que después de años trabajando para dejar algo a tus hijos, tu testamento termine siendo la causa de que se odien para siempre? Eso exactamente le pasó a la familia Martínez de Sevilla. Don Antonio, un hombre trabajador de 68 años que construyó un pequeño imperio inmobiliario con 3 propiedades y una empresa familiar de construcción, pensó que estaba protegiendo a sus hijos cuando escribió su testamento de puño y letra una tarde de domingo, después de almorzar con toda la familia reunida como cada fin de semana. Lo que no sabía don Antonio es que esas líneas mal redactadas, escritas con la mejor intención del mundo y con el corazón lleno de amor por sus hijos, iban a convertirse en la bomba de relojería que destruiría a su familia para siempre. María, su hija mayor de 45 años, médica cardiovascular y madre de 2 hijos adolescentes, recibió la casa familiar de 320 metros cuadrados en el centro de Sevilla, valorada en 280.000 euros. Carlos, el mediano de 42 años, ingeniero industrial y quien siempre trabajó codo a codo con su padre en la empresa familiar desde los 22 años, se quedó con el negocio de construcción que generaba unos 15.000 euros mensuales y estaba valorado en 320.000 euros. Y Ana, la menor de 38 años, profesora de primaria y la más apegada a los recuerdos familiares, la que siempre organizaba las reuniones y mantenía unida a la familia, heredó el apartamento de la playa en Cádiz de 90 metros cuadrados, valorado en 180.000 euros. Todo parecía justo, equitativo y pensado con amor paternal, ¿verdad? Error gravísimo. Ese testamento tenía un defecto tan devastador, tan demoledor, que acabó llevando a los 3 hermanos a los tribunales durante 5 años interminables, gastando más dinero en abogados y procuradores que el valor de algunas de las propiedades que estaban disputando en una guerra legal sin cuartel. ¿Y si esto te pasara a ti mañana mismo? ¿Y si el testamento que crees que va a proteger a tu familia fuera precisamente lo que la va a destruir sin piedad? ¿Y si esas líneas que escribes pensando en el amor, la justicia y la equidad se convirtieran en el origen de odios que durarán generaciones enteras? Hoy te explico cómo evitarlo con una ley que el 90% de las familias españolas desconocen completamente, pero que puede salvar tu patrimonio y mantener unida a tu familia, incluso después de tu muerte. Soy Juan Herrera, el abogado del pueblo, y llevo 15 años viendo en mi despacho cómo testamentos mal hechos convierten el amor en odio, la herencia en maldición, y los hermanos que se criaron juntos en enemigos irreconciliables. Pero también he visto, y esto es lo importante, cómo conociendo una simple regla legal que te voy a explicar hoy paso a paso, las familias pueden evitar años de sufrimiento, miles de euros en costas judiciales y el dolor desgarrador de ver cómo se destruye para siempre lo que tanto costó construir durante toda una vida. La historia de los Martínez no es única, ni mucho menos. Es tan común, tan repetitiva, que cada semana recibo al menos 2 consultas de familias completamente destrozadas por errores testamentarios que se podían haber evitado con 30 minutos de asesoramiento legal correcto. Pero don Antonio pensó, como el 80% de los españoles que hacen testamento por su cuenta, que era solo escribir, dejo esto a fulano y esto a mengano, y que con eso ya estaba todo resuelto para la eternidad. Se equivocó de la peor manera posible. Don Antonio era un hombre inteligente, prudente, que toda su vida había tomado decisiones meditadas y calculadas. Había levantado su empresa desde cero con solo 5.000 pesetas de capital inicial. Había comprado sus propiedades con esfuerzo y sacrificio, trabajando 12 horas diarias durante 30 años. Había educado a sus hijos en valores sólidos y les había dado la mejor educación que sus recursos permitían. Pero cuando se sentó esa tarde de domingo a escribir su testamento en el salón de su casa, con la mesa de madera que él mismo había barnizado, cometió un error que le habría costado la vida de nuevo si hubiera podido ver las terribles consecuencias. Era octubre de 2018 cuando don Antonio, después de un susto de salud que le hizo reflexionar sobre la mortalidad, decidió que ya era hora de poner sus asuntos en orden. Su mujer, Dolores, había fallecido 3 años antes de cáncer, y él se había quedado como único propietario de todo el patrimonio familiar. Tengo que dejar esto bien organizado para que mis hijos no tengan problemas, pensó. Qué ironía más cruel.
¿Sabes cuál fue exactamente el error que convirtió su acto de amor paternal en una guerra familiar sin cuartel? ¿Sabes por qué María, Carlos y Ana, que se querían como hermanos, que celebraban juntos cada Navidad, cada cumpleaños, cada logro familiar, ahora no se hablan? Han roto toda relación para siempre y han gastado más de 85,000 euros en pleitos que aún siguen abiertos después de 5 años de batalla legal. Te lo voy a contar todo con pelos y señales, pero antes necesito saber algo muy importante. Comenta sí si tú también tienes un testamento hecho o estás pensando en hacerlo pronto. Quiero saber cuántos estamos en esta situación, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos puede cambiar completamente la suerte de tu familia y evitar que cometas el mismo error devastador. Y si aún no tienes testamento, esto es aún más urgente para ti, porque sin testamento las cosas pueden ser incluso peores, mucho peores de lo que tu mente puede imaginar ahora mismo. Los Martínez creían fervientemente que tenían todo bajo control perfecto, tenían propiedades bien ubicadas, tenían un negocio próspero y consolidado, tenían hijos responsables, educados y unidos por el amor familiar. Lo que no tenían era información legal correcta, esa información crucial que marca la diferencia entre la paz y la guerra. Y esa falta de información, esa confianza ciega en que las cosas se arreglan solas con buena voluntad, los llevó directo al infierno judicial más absoluto que una familia puede vivir en vida. El error de don Antonio no fue escribir el testamento a mano, como muchos piensan. Tampoco fue repartir desigualmente las herencias, porque matemáticamente todo cuadraba bastante bien en su mente de padre amoroso. Su error fue mucho más sutil, más traicionero, y por eso mismo, más devastador. Don Antonio olvidó completamente algo que la ley española considera sagrado e intocable desde hace más de 150 años, la legítima estricta. Pero vamos por partes, porque aquí es donde la historia se vuelve realmente dramática y donde puedes ver reflejada la situación de miles de familias españolas. Cuando don Antonio murió en marzo de 2019, tras una neumonía que se complicó en apenas una semana, sus 3 hijos se reunieron en el despacho del notario don Fernando Ramírez, en la calle Sierpes de Sevilla, con el corazón roto pero completamente unidos en el dolor y seguros de que todo estaría perfectamente claro. Llevaban el testamento manuscrito de su padre en una carpeta de cuero marrón que él mismo había usado durante años para sus documentos importantes. Estaban convencidos de que podrían seguir adelante como la familia unida que siempre habían sido. María incluso había preparado café para todos en un termo, como hacía su madre Dolores en las reuniones familiares importantes, y había traído las galletas de mantequilla que su padre tanto le gustaban. El notario, un hombre mayor de 64 años con más de 30 años de experiencia, leyó el testamento en voz alta con esa solemnidad que caracteriza estos momentos tan importantes. A mi querida hija María, médica ejemplar y madre devoted, le dejo la casa familiar de la calle San Luis donde tantos recuerdos hemos creado juntos y donde espero que siga construyendo momentos felices con sus hijos. A mi hijo Carlos, compañero incansable en el trabajo y continuador de mis sueños empresariales, le dejo la empresa que construimos codo a codo, para que la siga haciendo crecer con el mismo amor que yo puse durante estos 40 años. A mi hija Ana, mi pequeña eterna, le dejo el apartamento de la playa en Cádiz, donde siempre fue tan feliz desde niña y donde sé que encontrará la paz que tanto merece. Todo sonaba perfecto, lleno de amor paternal y consideración hacia las personalidades y necesidades de cada hijo. Los 3 hermanos se abrazaron emocionados. Incluso lloraron juntos pensando en lo bien que su padre había organizado las cosas, en cómo había pensado en cada uno de ellos de manera tan personal y cariñosa. Papá lo tenía todo controlado, susurró María secándose las lágrimas. Pero entonces el notario carraspeó incómodo, se quitó las gafas, las limpió lentamente y dijo algo que cambió todo para siempre. Lamentablemente, hay un problema legal grave. Este testamento no respeta la legítima establecida en el Código Civil Español. Según la normativa vigente, es parcialmente nulo y ejecutable solo en la parte que no vulnere los derechos legitimarios. María, Carlos y Ana se quedaron completamente helados. El silencio en esa oficina notarial se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo que nulo? ¿Cómo que había un problema legal?
Su padre era un hombre inteligente, que había manejado negocios durante décadas. No había pensado en todo, no había consultado con nadie. ¿Cómo podía haber cometido semejante error? Resulta que don Antonio, como el 78% de los españoles que hacen testamento por su cuenta, había dispuesto libremente de todo su patrimonio, sin saber que la ley española protege férreamente a los herederos forzosos con algo llamado la legítima estricta. En España, según el artículo 806 del Código Civil, los padres no pueden disponer libremente de más de un tercio de sus bienes. 2/3 completos están reservados obligatoriamente para los hijos, a partes exactamente iguales, sin excepción posible. El notario sacó una calculadora y comenzó a hacer números delante de ellos. De los 780.000 euros del patrimonio total de don Antonio, solo podía disponer libremente de 260.000 euros. Los otros 520. Esos 0 euros tenían que repartirse forzosamente por igual entre María, Carlos y Ana, es decir, 173.333 euros para cada uno como mínimo intocable. ¿Te das cuenta del problema monumenta? María recibía bienes por valor de 280.000 euros, Carlos por 320.000 euros, Ana únicamente por 180.000 euros. La diferencia era brutal y legalmente insostenible, 140.000 euros entre el que más heredaba y el que menos. Eso violaba completamente el principio sagrado de la legítima, porque Ana estaba recibiendo 86 euros menos de lo que le correspondía por derecho inalienable según la ley. El notario don Fernando, con la paciencia de quien ha visto esta situación cientos de veces, explicó que tendrían exactamente 2 opciones. O llegaban a un acuerdo privado entre hermanos para compensar económicamente a Ana con dinero líquido de los otros 2, o Ana podría reclamar judicialmente su legítima completa y forzar la venta de propiedades para cobrar hasta el último euro que la ley le garantizaba como heredera forzosa. Pero somos hermanos de sangre, dijo Carlos con voz quebrada. Esto lo podemos arreglar hablando como las personas civilizadas que somos. No necesitamos tribunales ni abogados. Papá no habría querido que llegáramos a esto jamás. Esa fue la segunda tragedia, aún más dolorosa que la primera, porque cuando empezaron a hablar de dinero real, de compensaciones concretas, de quién tenía que pagar qué cantidad y cuándo, todo se torció de manera irreversible y devastadora. María argumentaba desesperadamente que la casa familiar tenía un valor sentimental incalculable y que no podía venderla bajo ningún concepto, porque allí había criado a sus hijos durante los últimos años, mientras cuidaba abnegadamente a su padre enfermo. Carlos defendía con uñas y dientes que él había trabajado en la empresa familiar durante 20 años, sin apenas cobrar un sueldo digno, reinvirtiendo todo en el negocio, sacrificando oportunidades laborales externas, por lo que merecía quedarse con ella completa como compensación por esas 2 décadas de dedicación total. Y Ana, herida en lo más profundo de su alma, comenzó a ver con claridad meridiana que sus hermanos no estaban realmente dispuestos a compensarla voluntariamente. «Papá me quería menos que a vosotros», empezó a repetir como un mantra doloroso. «Por eso me dejó lo que menos vale. Siempre fui la menos importante en esta familia». María y Carlos intentaron explicarle desesperadamente que no era así, que su padre los quería exactamente igual a los 3, que simplemente había cometido un error legal por desconocimiento, pero Ana ya había tomado la decisión más dolorosa de su vida, reclamar su legítima por la vía judicial, costara lo que costara. Y ahí, en ese momento preciso, empezó el verdadero infierno familiar que continúa hasta hoy. Lo que Ana no sabía es que tenía en sus manos un arma legal absolutamente devastadora, el artículo 807 del Código Civil Español, y lo que María y Carlos no sabían es que existía una forma perfecta de haber evitado todo este desastre familiar desde el principio. Pero vamos a lo importante, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Y cómo puedes evitar que te pase a ti? Primero, tienes que entender qué es exactamente la legítima y por qué la ley española la protege con tanto celo. La legítima es la porción de bienes de la que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos. En España, según el artículo 806 del Código Civil, si tienes hijos, 2/3 de tu patrimonio les pertenecen obligatoriamente y a partes iguales. No puedes tocar ese dinero, no puedes dárselo a uno solo, no puedes dejárselo a la beneficencia.
Es intocable. El patrimonio se divide automáticamente en 3 partes exactas. Un tercio es la legítima estricta, que se reparte forzosamente entre todos los hijos por igual. Otro tercio es la mejora, que puedes usar para beneficiar a alguno de tus hijos, pero solo a hijos, nunca a terceros. Y el último tercio es la libre disposición, donde sí puedes hacer lo que quieras. Dárselo a quien te dé la gana, a una ONG, a tu vecino, a quien sea. Ahora viene la parte que don Antonio no sabía, y que le habría salvado la vida familiar. Cómo hacer un testamento respetando la legítima, pero consiguiendo exactamente lo que él quería para cada hijo. Porque sí se puede hacer, pero hay que saber cómo. La solución se llama testamento con legado de cosa cierta, combinado con adjudicación por exceso. Te explico cómo funciona esto de manera que lo entiendas perfectamente. Don Antonio podría haber escrito: instituyo herederos por partes iguales a mis 3 hijos María, Carlos y Ana. Lego a María la casa familiar, valorada en 280.000 euros, imputándose este legado a su legítima estricta y mejora, y abonando el exceso de la libre disposición. ¿Qué significa esto en cristiano? Que María recibe la casa, pero se le descuenta de su herencia legítima. Si la casa vale más de lo que le correspondía heredar, ella paga la diferencia a sus hermanos. Si vale menos, sus hermanos le pagan a ella. Así todo queda matemáticamente equilibrado y legalmente perfecto. Para Carlos, habría escrito algo similar. Lego a Carlos la empresa familiar, valorada en 320.000 euros, imputándose este legado a su legítima estricta y mejora, y compensando el exceso mediante pago a sus coherederos. De esta manera, Carlos se queda con la empresa, pero compensa económicamente a sus hermanos por el valor que excede su parte legítima. Y para Ana, lego a Ana el apartamento de Cádiz, valorado en 180.000 euros, imputándose a su legítima estricta y recibiendo además la compensación económica correspondiente hasta completar su legítima íntegra. Así Ana recibe el apartamento que tanto quería, más dinero en efectivo hasta igualar exactamente lo que heredan sus hermanos. Pero hay otra herramienta legal aún más poderosa que habría resuelto todo: la partición en vida del testador, regulada en el artículo 1056 del Código Civil. Don Antonio podría haber hecho la partición de sus bienes en vida, con la ayuda de un notario, estableciendo exactamente quién se queda con qué y cómo se compensan las diferencias. Una vez hecha esta partición y aceptada por todos los hijos, se convierte en irrevocable y nadie puede reclamar nada después. ¿Sabes cuál es la parte más inteligente de todo esto? Que se pueden establecer pagos aplazados para las compensaciones. Por ejemplo, María podría quedarse con la casa pagando a Ana 50.000 euros en 5 años sin intereses. Carlos podría compensar con una renta anual del negocio durante 10 años. Todo legal, todo controlado, todo en familia. Existe incluso una figura jurídica llamada pacto sucesorio, permitida en algunas comunidades autónomas como Cataluña y Aragón, donde toda la familia puede acordar en vida del padre cómo se va a repartir todo cuando él muera. Es como hacer un contrato familiar de herencia que nadie puede romper después. La clave está en conocer el artículo 1052 del Código Civil, que permite al testador realizar la partición de sus bienes por sí mismo, en el propio testamento o en un documento separado. Si don Antonio hubiera conocido este artículo, habría podido distribuir sus bienes exactamente como quería, respetando la legítima matemáticamente, pero consiguiendo que cada hijo recibiera lo que mejor le convenía. Y aquí viene lo más importante. Todo esto debe hacerse con un abogado especialista en derecho de sucesiones y un notario experto. No cuesta tanto como la gente piensa. Una consulta especializada cuesta entre 150 y 300 euros. Hacer un testamento completo con todas estas cláusulas protectoras cuesta entre 500 y 1.000 euros. Los Martínez han gastado ya 85.000 euros en pleitos que podrían haber evitado con una inversión de 800 euros. La fórmula mágica es legítima, mejora, libre disposición, testamento blindado. Conociendo estos conceptos y aplicándolos correctamente, puedes repartir tu patrimonio exactamente como quieras, sin que nadie pueda reclamar nada, sin que ningún juez pueda anular tu voluntad
y sin que tu familia se destruya en tribunales. Según el artículo 766 del Código Civil Español, la legítima de los hijos y descendientes es de 2/3 del haber hereditario del padre y de la madre. Pero dentro de esos 2/3, tienes un margen de maniobra legal enorme si sabes utilizarlo correctamente. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, se explica y se aplica para proteger a las familias, no para destruirlas. Y así fue exactamente como la familia García de Málaga evitó el mismo destino trágico de los Martínez. Cuando don Miguel García, empresario del sector turístico de 72 años, decidió hacer su testamento en 2020, había aprendido de los errores ajenos. Tenía 3 hijos: Elena, directora de hotel; Pablo, ingeniero informático; y Lucía, artista y madre soltera. Su patrimonio incluía 2 hoteles, un apartamento en Marbella y varios locales comerciales, todo valorado en 1.2 millones de euros. Don Miguel no se fió de su intuición ni de consejos de amigos. Fue directamente a un despacho especializado en derecho de sucesiones y pagó 850 euros por un testamento blindado legalmente. El abogado le explicó punto por punto cómo usar la legítima, la mejora y la libre disposición para conseguir exactamente lo que él quería para cada hijo, sin vulnerar ni una sola norma del Código Civil. Elena recibió los 2 hoteles familiares porque era quien mejor conocía el negocio turístico, pero con la obligación de compensar a sus hermanos con 150 cesos de 0 euros cada uno, pagaderos en 5 años sin intereses. Pablo se quedó con el apartamento de Marbella y los locales comerciales, más una compensación de 80.000 euros por parte de Elena. Lucía recibió 230.000 euros en efectivo, más una renta vitalicia de 1.500 euros mensuales generada por uno de los locales comerciales. Resultado: cuando don Miguel murió en enero de 2023, sus hijos se reunieron en el notario, leyeron el testamento, se abrazaron y dijeron: «Papá lo hizo perfecto». No hubo pleitos, no hubo abogados enfrentados, no hubo familias rotas. Elena sigue dirigiendo los hoteles, Pablo ha expandido el negocio inmobiliario, y Lucía tiene la seguridad económica que necesitaba para dedicarse a su arte y criar a su hija tranquila. La diferencia entre ambas familias no fue la suerte, fue el conocimiento legal aplicado correctamente. Don Miguel invirtió 850 euros en asesoramiento profesional y le ahorró a su familia años de sufrimiento y decenas de miles de euros en costas judiciales. Don Antonio quiso hacerlo solo y destruyó sin querer lo que más amaba en el mundo, la unión de sus hijos. Pero la historia de los García va más allá. Elena me contó que cuando empezó a gestionar los hoteles, tuvo que tomar decisiones importantes sobre renovaciones y ampliaciones. Como era la única propietaria legal, pudo actuar rápidamente. En estos 3 años ha aumentado la facturación un 40% precisamente porque no tenía que consultar cada decisión con copropietarios que podrían tener opiniones diferentes. Pablo, por su parte, ha convertido los locales comerciales en espacios de coworking para empresas tecnológicas, aprovechando su experiencia como ingeniero informático. Ha creado 15 empleos nuevos y ha multiplicado por 3 la rentabilidad de esos espacios. Y Lucía ha podido abrir su propio estudio de cerámica artística con la tranquilidad de tener ingresos fijos mensuales garantizados de por vida. ¿Te das cuenta de la diferencia? Los García no solo evitaron la guerra judicial, sino que cada uno pudo desarrollar al máximo el patrimonio que recibió porque estaba perfectamente adaptado a sus capacidades y pasiones. El testamento de don Miguel no fue solo un reparto de bienes, fue un plan estratégico de futuro para cada uno de sus hijos. Hay algo más importante todavía. La familia García sigue reuniéndose cada domingo en el mismo restaurante donde iban con su padre. Elena, Pablo y Lucía siguen siendo hermanos que se quieren, se apoyan mutuamente y comparten alegrías y problemas. Sus hijos, los nietos de don Miguel, crecen conociendo a todos sus tíos y primos. La familia no solo sobrevivió a la herencia, sino que se fortaleció. Mientras tanto, María, Carlos y Ana Martínez no se han vuelto a ver en 5 años. Los nietos no conocen a sus tíos. Las Navidades se celebran en casas separadas.
Ese apartamento de la playa en Cádiz donde Ana era tan feliz de niña, tuvo que venderse para pagar abogados. La empresa familiar de construcción está estancada porque Carlos no puede tomar decisiones importantes mientras esté abierto el procedimiento judicial. La ironía más cruel es que si don Antonio hubiera gastado 800 euros en hacer bien su testamento, sus hijos habrían heredado exactamente lo mismo que está decidiendo ahora el juez después de 5 años de pleitos. Pero en lugar de recibir su herencia con amor y gratitud hacia su padre, la están recibiendo con rencor, deuda legal y relaciones familiares destrozadas para siempre. ¿Sabes qué me dijo Elena García la última vez que hablé con ella? Mi padre nos enseñó que heredar no es solo recibir bienes, es recibir responsabilidades. Y la primera responsabilidad es mantener unida a la familia. Esa es la diferencia entre un testamento hecho con conocimiento y uno hecho con buenas intenciones pero sin asesoramiento legal. Tú tienes ahora el conocimiento que don Antonio no tenía. Sabes que existe la legítima, la mejora y la libre disposición. Sabes que se pueden hacer legados de cosa cierta con compensaciones. Sabes que existe la partición en vida. Sabes que 800 euros de asesoramiento pueden ahorrarte 80.000 euros de pleitos. Y lo más importante, pueden salvar la unión de tu familia. El poder está en tus manos. Puedes elegir el destino de los García o el destino de los Martínez. Puedes ser el padre o la madre que protege a su familia incluso después de la muerte. O puedes ser quien sin querer la destruye por falta de información legal. La ley está ahí para protegerte, no para complicarte la vida, pero tienes que conocerla y respetarla. Cuando conoces tus derechos nadie te pisa, y si te pisan sabes cómo defenderte, pero más importante aún, cuando conoces tus obligaciones legales, puedes cumplirlas de manera inteligente y conseguir exactamente lo que quieres para las personas que más amas en este mundo. Tu familia merece un testamento hecho con conocimiento, no con improvisación. Merece paz, no guerra judicial. Merece seguir siendo familia después de tu muerte, no convertirse en extraños que solo se ven en los tribunales.